Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 21 de marzo del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. 2 actitudes, diríamos, una actitud adámica, sí, ya llevada, digamos, al extremo por el cual cae el hombre y está sumergido en las honduras más profundas del abismo. La afirmación del yo mentiroso, la afirmación de un ego que lo separa de Dios, la afirmación de un ego que va creciendo y va cada vez abajando, hundiendo más a aquel que se refugia en ese ego. Aquí tenemos ese caso, que lamentablemente podríamos decir es una gran mayoría. En el tiempo de Jesús había muchos, y posiblemente aquellos que se juzgaban a sí propios como si fueran mejores, como aquellos que entendían al Señor, que conocían la ley, la conocían desde el punto de vista literal, de una letra que era ejercida desde un culto más aparente que real, desde algo tan formal como puede ser una ley, y tan incumplida como puede ser esa ley cuando no surge de la profundidad de un corazón que cree verdaderamente y consecuentemente obra en tal dirección, sino está siendo ejercida por alguien que se sobreestima a partir del ego que le impide, como un velo, como unas tinieblas, ver la realidad hacia la cual se dirige. Este es el caso del fariseo. De ahí surge un poco la expresión fariseísmo, pero tomada en el sentido en que muchos fariseos eran lo que verdaderamente llamó el Señor hipócritas. Se ponían la máscara de la justicia, de la santidad, de todo aquello que no tenían justamente. Había otros fariseos sinceros también, naturalmente. Equivocados sí, en ciertos aspectos cúlticos, en ciertas formas de entender una ley que procedía del amor y la misericordia de Dios, y querían aplicar una justicia que no era la de Dios, una justicia que no era obrar la voluntad de Dios, sino que era una justicia entre comillas, que era hacer como mejor a uno le parece, en conformidad con convicciones que son propias y, como comentamos recién, alejadas de aquello que Dios quiere de nosotros, que es una actitud opuesta a la actitud egoica de aquel que se jacta de lo suyo delante de Dios, delante nada menos de aquel que puede ver y juzgar, porque lo ve y lo conoce, el interior de cada uno, la honestidad de cada uno, de dónde surge lo que habla. El fariseo fue al templo, oró, y aquí en la lectura hemos escuchado de qué cosas se jactaba. Sí, cumplía según él los preceptos, los mandamientos, daba la ofrenda, ¿no? Pagaba todo aquello que le imponía legalmente la ley, y era un hombre justo entonces. Señor, te doy gracias porque soy justo, y no. Y ahí pasa a juzgar también,
con la misma impiedad y la falta de misericordia con que generalmente juzgamos cuando creemos ser aquello que no somos. No soy como qué, o no soy como quién, y no soy como este publicano. Claro, estaba el otro orando también, pero no estaba ahí ocupando los puestos de adelante, los puestos del privilegio. Estaba atrás, casi como oculto, pidiendo perdón, reconociendo que era un hombre pecador, como lo somos todos. Por eso todos precisamos de el auxilio y la misericordia de Dios. Bueno, esto lo reconocía el publicano. Y ni se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho, se acusaba a sí propio, porque estaba reconociendo la nada que estaba en él, lo lejos que estaba del Señor. Pero la de él era una actitud de humildad, y estaba presidida, sí, por el deseo sincero, por la honestidad espiritual, desde la cual hablaba al Señor. No acusaba a nadie, no creía haber ni mérito ni demérito en el otro, en el fariseo que rezaba. Simplemente reconocía delante de Dios la necesidad, primero el reconocimiento de sus faltas y segundo la necesidad que tenía de Dios, que solamente Dios podía cubrir con su amor y desde su infinito amor. Fíjese la humildad. Por un lado la jactancia, ¿no?, del fariseo, por otro lado la humildad del publicano. Pero usted me dirá, ambos eran pecadores, sin duda que sí, pero uno reconocía su pecado y el otro no. Más aún, el otro, el fariseo, se jactaba no solamente de su virtud, lo que llamaría así por supuesto, se jactaba de todo lo que hacía, como si Dios precisase de todo eso que hacía él. Y en cambio el humilde, el que estaba atrás, como debe ser todo cristiano, todo servidor de Dios, como lo hizo nuestro Señor, que siendo el primero se hizo el último. Así, desde esa humildad, desde esa actitud básica. Fíjese, alguna vez dijimos que la humildad es la raíz del árbol de la sabiduría, de esa sabiduría que solamente está en Dios y que Dios la vuelca en cada uno de aquellos en los cuales ve, como este publicano, ve el reconocimiento de la falta, ve el arrepentimiento, vio la necesidad de pedirle a Dios, de orar delante de Dios, reconociendo su propia impotencia para salir de tantas faltas que tenemos, tantas fallas, pero confiando en Dios, fe en este hombre. Por eso el Señor nos dice, ¿quién salió justificado? Fíjese, justificados somos por la fe. Decimos siempre, lo aprendemos de la palabra de nuestro Señor. Este hombre tuvo fe. Oró con fe, aún reconociendo la falta, pero con honestidad espiritual. Oró y salió justificado. Como tantos otros, como todos nosotros, hermanos. El día que reconozcamos la propia miseria, aquello que verdaderamente vemos que somos, no busquemos argumentos complejos con discursos que parecen conferencias justificando el error humano, que hay muchas maneras de hacerlo y a veces muy sutiles, y vemos a diario que se hace de esa manera, sino humildemente, desde la actitud del arrepentido, verás que realmente en nosotros hay miseria, una nada, y la totalidad está en Dios, y Él viene a servirnos en Cristo Jesús. Apelemos a Él, copiemos su actitud, que siendo Dios se hizo uno de nosotros y murió por todos nosotros. ¿Qué mayor gesto de humildad que ese? Vino a servir, a servirnos, a ser en el otro. Esto debe ser lo nuestro también, la actitud cristiana, la del publicano, la de la fe, la que nos justifica delante de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como bien decías, ¿no? La humildad, porque además así es.
¿Qué somos nosotros ante el Señor Todopoderoso, Omnipotente? Pero sobre todo, Miguel, ¿qué somos nosotros ante su gran amor hacia nosotros? No tenemos de qué enorgullecernos, sino es como diría San Pablo, sino en Cristo y en su cruz. Efectivamente, Patricia, me jacto en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el espejo donde vemos reflejada nuestra verdadera personalidad. ¿Está usted juntamente crucificado con el Señor? Ahí está su identidad definitiva. ¿Está usted lejos de la cruz? Busque acercarse. Todos estamos lejos. Pero siga al Señor. Viva esa vida que es propia del hombre verdaderamente humilde y que verdaderamente busca su identidad en Dios, en el Señor. Viva esa vida que amonesta San Pablo. Juntamente crucificado con Cristo. Vida de Cristo crucificado. Vida verdadera, hermanos, nos conduce finalmente a la identidad plena, definitiva, a la verdadera semejanza con Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de humildad, tu espíritu, Señor, de plenitud de sabiduría en el amor. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.